Señor les continúe bendiciendo, familia. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. ¿Listo? Amado Dios, Padre eterno, Dios de misericordias, gracias, Señor, por esta misericordia. Ayúdanos, Señor, a tenerla en alta estima, Señor. Gracias por esta misericordia de poder reunirnos en oración, Señor, a colocarte nuestras peticiones, las peticiones de esta tu iglesia, de este regalo precioso que tú nos has dado, que se llama luz de vida, que tanto anhelamos en nuestro corazón, tener una iglesia bíblica donde congregarnos, y entendemos también que es un medio de gracia que tú nos has dado a nosotros, a tus hijos aquí en Cartagena, a ese remanente, Señor, que aún está conociendo tu preciosa verdad, que tu Santo Espíritu nos ha iluminado ese hermoso evangelio, el hermoso evangelio de la cruz de Cristo. Señor, ayúdanos a tenerlos en alta estima independientemente de cualquier circunstancia, Señor. Y estás presto siempre para servirte. Ahora te pido, Padre, de que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu esta enseñanza, esta preciosa doctrina que es la de la perseverancia de los santos. Señor, ayúdanos a entenderla un poco más, a gozarnos en ella, Señor, a deleitarnos en ella, sin perder de vista nuestra responsabilidad, Señor. Bendito seas, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, y en ti y en tu presencia estamos. Amén. Bueno, familia, en el día de hoy me corresponde la exposición del último párrafo, el párrafo número 3 del capítulo 17 de nuestra confesión de fe, el cual lleva por título de la perseverancia de los santos. Y este capítulo explica una de las doctrinas más controversiales para nosotros y para las iglesias de Latinoamérica, ya que trata el tema y la pregunta de que si ¿será que un cristiano pierde su salvación o no? Nosotros conocemos que gran parte de las iglesias de corte pentecostal, wesleyana, arminianas, ellos responden que sí a esta pregunta, que sí, que un cristiano puede perder su salvación. Pero nosotros como bautistas particulares, bautistas reformados, confesando la fe histórica de la iglesia, nosotros respondemos con un rotundamente y absolutamente: no se puede perder la salvación. No se puede perder la salvación. Y esta doctrina básicamente enseña que un cristiano verdadero, que un cristiano fiel, nacido de nuevo, aquel que tiene al Espíritu Santo como garantía, morando en él, va a perseverar en esa gracia y en la confianza que el Señor ha colocado a través de la fe. Y esto lo podemos ver en este capítulo, que consta de 3 párrafos. Los autores de la confesión de fe, ellos exponen aquí esta doctrina, y en el primer párrafo podemos ver que nos habla del hecho de la perseverancia. El hecho de la perseverancia, y lo enmarca en una definición, en una declaración que quiero leérsela. Dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos,
no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Aquí los autores están afirmando rotundamente que ningún cristiano puede caer de la gracia del Señor. Ningún cristiano puede perder su salvación. Y creo que hay dos versículos bíblicos que les quiero mencionar que son bastante tajantes en cuanto a este tema. El primero de ellos es Juan 10 del 27 al 29. Es un versículo bastante conocido por nosotros, ese que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y miren lo que continúa diciendo el versículo: y no perecerán jamás. Y sigue diciendo: ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Sin embargo, hoy tenemos cristianos que creen que pueden caer de la mano del Señor. Y continúa diciendo el versículo: mi Padre que me las dio, está Jesús hablando, es mayor que todos, como colocándolo por encima de todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un creyente, nadie se lo puede arrebatar al Señor una vez el Señor lo haya salvado. Pablo también le escribe a los filipenses lleno de gozo y regocijándose con ellos, y les dice en Filipenses 1:6 que él está totalmente convencido de esto. ¿De qué cosa, Pablo? De que el que empezó en vosotros, en ellos, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Y podemos encontrar muchos ejemplos más, versículos bíblicos donde se reafirma este hecho de la verdad de la perseverancia de los santos. Pero en el verso 2 encontramos también en el párrafo 2 encontramos también los fundamentos de esta doctrina. ¿Qué son los fundamentos de esta doctrina? Bueno, son prácticamente todas esas enseñanzas que encontramos en las Escrituras que están conectadas directamente con el plan de salvación de Dios. O sea, esto no es una doctrina que se inventaron los reformados simplemente, sino que es una doctrina de la cual tiene mucho sustento bíblico. Y uno de ellos es la inmutabilidad del decreto de la elección. O sea que nuestra salvación fue desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esa es una base firme, fundamento firme para nosotros proclamar esta doctrina. ¿Por qué? Porque Dios a los que llamó ya estos los conoció desde antemano. Desde antes los conoció, y Dios no va a cambiar su decreto. ¿Sí me hago entender? Entonces esto es uno de los fundamentos. Otra doctrina, otra de las cosas que se basa los fundamentos de la perseverancia en los méritos y la obra de Cristo, que fue una obra eficaz. No es que Cristo hizo la mitad y ahora nosotros vamos a hacer la otra mitad. No, uno de los fundamentos es que la obra de Cristo en la cruz fue completamente perfecta y eficaz para salvarnos completamente. Y beneficios que tenemos por esta salvación, que estamos unidos a Él, unidos a Cristo. Nadie nos puede separar de Cristo. Hay un versículo y una canción que cantan mucho nuestros hermanos pentecostales. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pero sin embargo usted va y le pregunta, ¿la salvación se pierde? Y le dicen sí. Entonces hay como cierta contradicción ahí en cuanto a lo que cantan, o cantan sin entendimiento. También está basado, otro fundamento es el juramento que Dios le hizo a Abraham en la promesa de pacto. También tenemos otro muy especial, el cual es que cada creyente recibe el Santo Espíritu de Dios morando en él. ¿Ustedes se imaginan eso? El Santo Espíritu de Dios morando ahí. Dice las Escrituras que Él nos anhela celosamente. Así que si caemos, el Santo Espíritu empieza una obra en nosotros y nos atrae. Así que tenemos una garantía, además de todo, que se llama el Espíritu Santo. Un creyente está sellado por el Santo Espíritu de Dios.
¿cómo pierdes tú ese sello? ¿Quién te lo puede quitar si Dios es más grande que todos? También tenemos la simiente de Dios que mora en los creyentes. Y por último, nos hablaba el párrafo 2 que también tenemos el pacto de gracia. Estamos bajo un nuevo pacto. Ese pacto que Dios prometió desde Génesis 3:15, que vemos en Jeremías, que dice que Dios seremos su pueblo y Él será nuestro Dios y que nos quitará el corazón de piedra y nos dará uno de carne y estaremos con Él para siempre, para siempre. No es que hoy estamos, mañana no, hoy estamos, mañana no, no. Tenemos la garantía de un pacto y un pacto que está sellado con el juramento de ¿quién? De Dios mismo. Por eso es que esta doctrina tiene bastante fundamento. No es cualquier cosa. Ahora bien, que proclamemos esta doctrina de la perseverancia de los santos, esto tampoco implica de que es que ahora vamos a, bueno, listo, soy salvo, ahora voy a vivir como yo quiera, voy a vivir porque ya soy salvo, siempre salvo. Y muchas personas cuando le hablamos de esto nos tildan de que nosotros somos la secta de Creciendo en Gracia. Pero no, sí hay una verdad, somos salvos, pero la Biblia también nos habla de unas responsabilidades que tenemos que cumplir, no en cuanto a salvación porque ya somos salvos, pero hay una evidencia que tenemos que mostrar. ¿Y por qué hay una evidencia que hay que mostrar? Porque tenemos unos enemigos. Tenemos unos enemigos que están siempre al acecho de nosotros. O sea que la perseverancia de los santos no es simplemente soy santo, soy salvo ya y listo y me quedo con los brazos cruzados. No, sino que también nos motiva a vivir activamente a través de los medios de gracia para poder pararnos firme ante esos enemigos que tenemos. Y de esto es lo que trata el párrafo número 3 que le vengo a poner en el día de hoy, que nos habla de la dificultad de la perseverancia de los santos. Y este párrafo, como les comentaba, corta con toda salida y todo pensamiento sobre los creyentes de que una vez salvo, listo, ya soy salvo, ya Dios me hizo perfecto, ya ahora no voy a vivir sin pecado. No, mi hermano, eso no es la perseverancia de los santos. Esa no es la perseverancia de los santos. No es que ya listo, ya estoy salvo, estoy limpio, estoy santo y Dios va a andar detrás de mí para que yo no peque ni nada de eso. No, eso no es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos implica que el verdadero creyente permanezca por el Santo Espíritu de Dios confiando en Cristo Jesús para salvación y no en sus propias obras. No en sus propias obras. ¿Estamos claros? En eso implica la perseverancia. No es una licencia para pecar. No, sino es la capacidad y la confianza en que tú eres salvo y en que vas a hacer las cosas ahora para tu Señor, pero partiendo de que ya has sido salvo. Y es importante dejar esto claro porque por lo general nuestros hermanos pentecostales, los wesleyanos, las iglesias arminianas también, estos hermanos tienden a confundir santificación con justificación. Y por eso muchas veces ellos creen que la salvación se pierde. Porque si te dejas de santificar, entonces pierdes la salvación. Ellos no diferencian entre justificación, que es una obra instantánea que el Señor hace en el creyente, sino que ellos dicen, ellos confunden la justificación con la santificación, porque ellos vienen y dicen, esa justificación también es santificación. ¿Cómo sé yo que tú eres santo? Que tú fuiste justificado porque tú perseveras. Persevera. El día que no perseveres, dejaste de ser justificado. Entonces, más o menos es como ellos lo miran. Pero no, la justificación hemos hablado aquí, que es una obra instantánea que Dios hace, que es una declaración legal, mientras que la santificación nosotros la vemos en dos fases. Una inicial, que es cuando el creyente recibe la salvación una vez es santificado, pero como queda aún aquí en la tierra,
toca perseverar para ir matando ese pecado remanente que está en él y va a ir creciendo, lo que llamamos nosotros como santificación progresiva. Por eso nosotros vemos la santificación en dos fases. Inicial, y si quedaste vivo, bueno, aquí en la tierra te toca ir perseverando, que es la progresiva, es la mortificación del pecado. Así que precisamente de esto nos habla el párrafo, de que la perseverancia no es una licencia para pecar, no es una licencia, ni tampoco quiere decir que porque somos salvos el creyente no peca. El creyente sí peca. Y miren precisamente cómo lo dice el párrafo 3 de nuestra confesión de fe. Dice, leo para ustedes: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y en entristecer a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Así que básicamente este párrafo nos dice tres cosas. Tres cosas nos dice este párrafo. La primera de ellas nos habla de la causa de la decepción. Las causas que pueden haber para que un cristiano peque. También nos habla del fruto o de las consecuencias de esa caída, de cuando un cristiano peca. Y por último nos muestra una solución positiva al problema. Dice Sam Waldron en su comentario, quiero leérselo, él dice que la afirmación central de este párrafo puede expresarse de la siguiente manera. Leo para ustedes. Dice, los verdaderos cristianos pueden caer. Un cristiano puede caer y fuerte, bastante bajo. Dice, y de hecho caen en pecados graves y continuar en ellos por un tiempo. Así que toda la afirmación de este párrafo gira alrededor de esta definición central. Así que vamos a empezar viendo las causas de la decepción. O vamos a empezar a ver todas las causas sí, que permiten que un cristiano pueda caer. Así que veámosla. Nosotros conocemos que los cristianos tienen ¿cuántos enemigos? 3, ¿cierto? El primero de ellos, el mundo, que nos habla la confesión de fe ahí. Todo ese sistema que establece el mundo, que va en contra de lo que Dios plantea en las Escrituras. Todo eso es contrario, eso es el mundo. También tenemos la carne, y es ese pecado remanente que nosotros tenemos dentro de nosotros. La lucha esa diaria que nosotros tenemos, que da testimonio también de que somos creyentes. Y es interesante notar aquí, porque es que esa lucha evidencia claramente de que todo cristiano peca. Nada de esa idea de la santidad perfecta que se inventó Joe Wesley por allá muchos años atrás, que la cual adoptaron los pentecostales. Y de hecho ahí tú le puedes preguntar a un cristiano y muchas veces te puede responder, mira, es que yo no peco. Porque ellos creen en cierta forma de que Dios aquí en la tierra les puede dar santidad perfecta. Santidad perfecta. Pero nosotros sabemos lo que dicen las Escrituras, de que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Otro enemigo poderoso que muchas veces pasamos por alto es Satanás, el diablo, ese que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo de tener cuidado. Es un enemigo que no podemos pasar por alto ni descuidar. Él está ahí acechando y siempre ejerce cierta influencia sobre nosotros.
Pero es interesante que la confesión de fe nos habla de un cuarto enemigo. Si lo pueden leer ahí, la confesión de fe nos habla de un cuarto enemigo. ¿Cuál es ese cuarto enemigo? Nos dice el descuido de los medios de gracia. Eso es un enemigo público de un creyente. Un creyente que no haga sus medios de gracia diariamente está en los brazos del enemigo. Está en los brazos del enemigo. Así que nosotros conocemos esos medios de gracia, ¿cierto? Oración, ayuno, lectura de la palabra, meditación en ella, el estudio de las escrituras, el bautismo, la santa cena, la coinonía con los hermanos, el venir a congregarse. Todos esos son medios de gracia. ¿Y qué son los medios de gracia, pastor? Bueno, son todas esas actividades que nosotros debemos realizar, que el Señor le dio a la iglesia para que la iglesia permaneciera firme en cuanto a estos enemigos. Esos son los medios de gracia y de ahí la importancia de ellos. A veces las personas llegan acá a la Reforma y nos preguntan, pero ustedes no ayunan, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen lo otro. ¿Cómo se mantienen? Nos mantenemos con los medios de gracia, con el ayuno, con la oración, con el estudio de la palabra, con el congregarnos. Así es como nos mantenemos, porque para eso fue que el Señor le dio los medios de gracia a su iglesia. Así que mucho cuidado con descuidarnos y darle, como decimos nosotros por ahí, papaya a este enemigo. El descuido de los medios de gracia es un enemigo del creyente. Es un enemigo. Y nosotros entendemos claramente, sí, listo, Dios es quien nos salva, Él es quien nos persevera y que nos ha prometido estar firmes. Pero Él mismo nos ha dado unos medios de gracia para fortalecernos diariamente y para permanecer firmes en la brecha, como decimos por ahí, y también para que crezcamos en madurez. Es importante los medios de gracia. Leamos algunos textos que nos hablan de la importancia de los medios de gracia. En cuanto a la oración, Lucas 22:46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús hablándole a los discípulos cuando se quedaron dormidos. Santiago habla de la palabra del Señor en Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que salvar vuestras almas. Es importante de estar leyendo la palabra del Señor. Dice Juan 17 del 15 al 17, dice, no ruego que los quites del mundo, aquí está Jesús hablando, sino que los guardéis del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sobre la coinonía de los hermanos, Hebreo destaca la importancia de congregarnos. Eso nos ayuda a mantenernos firmes también. En nuestro caso, sería congregarnos los miércoles y los domingos. Esos son medios de gracia, familia. Son medios de gracia. Hebreos 10:24-25 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que esta es la realidad. Esta es la realidad de un creyente. Un creyente sí peca. Un creyente sincero, un creyente que tiene el Santo Espíritu de Dios, peca, comete pecado. Y estos enemigos están al acecho, ahí, listos, dispuestos a atacarnos en cualquier momento. Así que mucho cuidado con estos enemigos. No seamos paja fácil para ese fuego. No seamos paja fácil para ese fuego. Así que, familia,
la doctrina de la perseverancia de los santos no es una invitación a pecar, no es simple que le estemos diciendo, listo, usted es salvo, viva como usted quiera. No, hay una responsabilidad, hay unos medios de gracia con los cuales necesitamos estar activos en ello para colocarnos firmes ante las acechanzas de estos enemigos. Deme un segundo aquí. Bueno, el segundo párrafo nos habla de los frutos de esa caída. Ya hablamos de los enemigos. El segundo párrafo es la segunda cosa que nos dice el texto, el párrafo, es de los frutos de la caída. Ya hablamos de los enemigos, la segunda cosa es los frutos de la caída. Yo te quiero preguntar, mi hermano, aquí a los presentes, ¿ustedes están firmes con sus medios de gracia? ¿Sí están firmes con sus medios de gracia? Porque si tu pregunta es no, te quiero asustar entonces. Te quiero asustar porque debes de entender que hay unas consecuencias enormes. Las consecuencias son enormes y de esto es lo que nos sigue hablando el párrafo. Él dice, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Santo Espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Esas son las consecuencias nefastas, dolorosas. Lo último que uno quiere como iglesia es pasar por esos procesos. Esos procesos son terribles. Y mire que el párrafo nos habla del desagrado de Dios. Y esto implica algo muy importante, que no quiere decir que porque peques entonces te vas a caer de la gracia de Dios. No, mi hermano. Esto es más que todos los que estamos aquí, que tuvimos familia, que fuimos muchachos en algún momento. Ustedes saben cómo se colocaba nuestro papá cuando nosotros no hacíamos algo que a ellos les gustaba. ¿Cómo se portaban? Nos miraban mal, enseguida nos miraban así con la miradita de que cuidado, mira lo que estás haciendo, quédate quieto. La chancleta, ¿ustedes se acuerdan de la chancleta? ¿Se acuerdan del cinto ese que pegaba duro de cuero? Ahora imagínense ustedes del Dios de amor que tenemos en los cielos en esta situación. Es un Dios que ejerce disciplina sobre sus hijos. Con la finalidad, claro está, es una disciplina en amor. Pero ¿cuántos queremos recibir ese amor de Dios de esa forma? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y no quiere decir que vamos a dejar de ser hijos de Dios, no. Cuando tú te molestabas con tus padres, tú no dejabas de ser hijo de tus padres. Solamente que la relación se ponía como un poco tensa, ¿cierto? Porque el papá tenía que ejercer disciplina. Así mismo pasa con el Señor. Así mismo pasa. Sigue apuntando aquí también que estas consecuencias también incurren en entristecer el Espíritu Santo de Dios. ¿Te imaginas lo que le pasó a Ananías y Zafira? Y eso fue en el Nuevo Testamento, no fue ni siquiera en el Antiguo Testamento. Fue en el Nuevo. Estaban en el pacto de gracia. Dios ejerciendo disciplina, mi hermano. Dios ejerciendo, y eso no quiere decir que es que el Espíritu Santo ahora se va a entristecer y va a andar ahí deprimido porque tú andas pecando. No, mi hermano. Es simplemente, son expresiones literales que usa la persona como para darnos a entender cómo suceden, cómo se afecta en cierto sentido el Espíritu Santo en cuanto a cuando pasan esa serie de situaciones. Pero no es que el Espíritu Santo va por ahí entristecido, deprimido porque tú pecas. No, mi hermano. Sigue diciendo también que se les dañan sus virtudes y consuelo. Dice el Salmo 15:10, dice
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me sustente. Mi hermano, caer en una situación de estas es difícil. Y aquí tenemos un gran ejemplo en las Escrituras, el de David, clamándole al Señor que le devolviera el gozo de su salvación. ¿Tú te imaginas cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, ese gozo tremendo? Y tú te imaginas perder eso. Tú te imaginas perder eso. Eso debe ser tremendo. Debe ser tremendo. También se les endurece el corazón. El Salmo 32:3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. También sigue diciendo que lastiman y escandalizan a otros. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó? ¿Se acuerdan esa parte? Que fue el profeta Natán y y lo acusó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué le dijo Jehová? Tu hijo va a morir por lo que hiciste. O sea, ¿te imaginas el Dios de los cielos disciplinándote de esa forma, quitándote un hijo? Los que somos papás sabemos lo que duele eso. ¿Te imaginas eso? Es un caso serio, es un tema serio. No estamos jugando a la iglesita. Es un tema serio, es un tema delicado. Debemos de estar pendientes y de mucho cuidado con esos enemigos que tenemos, porque las consecuencias son terribles. Son terribles. Termina diciendo el párrafo, en cuanto a esta parte, dice que acarrean juicios temporales. Y de ahí de la advertencia que hace Pablo en tomar la Santa Cena indignamente. En Corintios 11:32. Leo para ustedes, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Están viendo que hay advertencias? En el nuevo pacto. En el pacto de gracia. En el pacto dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen entre vosotros, entre ustedes los creyentes. Y si pues no examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, mi hermano, yo creo que estas advertencias deben de crear un temor reverente de nosotros ante el Señor, y en cuanto a esos enemigos, de no estar jugando con ellos como si fuera una broma. Como si fuera una broma. Yo creo que es sabio, mi hermano creyente. Creo que es sabio. ¿Crees tú que es sabio que continúes indolente, que continúes perezoso, que continúes despreocupado y descuidado en frente a estos enemigos? Mucho cuidado, familia. Pero bueno, gracias a la misericordia del Señor, hay una buena noticia de esto. A pesar de que lleguemos a caer en alguno de estos pecados y a sufrir las consecuencias, a caer lo más bajo, el Señor nos va a sacar de esa oscuridad. Porque esto es lo hermoso de esta doctrina. El Señor nos va a sacar de esa oscuridad, nos levantará. Y esa es la solución que presenta al final del párrafo, que es la solución positiva. Ya vimos primero los enemigos, vimos las consecuencias y ahora viene la solución. Dice el párrafo: renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin,
mediante la fe en Jesucristo. Tremendo, tremendo, tremendo. De verdad que esta es una doctrina, mi hermano, de mucho gozo, de mucho descanso, pero que también trae mucha responsabilidad de parte de nosotros, porque somos soldados que estamos en medio de una guerra. ¿Seguro de que vamos a ganar la guerra? Sí, muy seguro, pero hemos sido dotados por unos medios de gracia, los cuales debemos de estar colocando siempre en práctica en nuestro diario vivir para no caer en las manos del enemigo. Así que, mis hermanos, quiero leerles este versículo para finalizar. Judas 24:25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios y salvo, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Que sea el Señor guardándonos y dándonos la fortaleza suficiente para mantenernos firmes en este mundo lleno de pecado. El Señor les bendiga, familia.